La polémica por la candidatura, la postulación a la reelección de Bukele, y en este caso el partido Arena pidió ante la justicia anular la candidatura. Bukele buscará la reelección en el año 2024 y en este contexto el partido derechista Arena reclamó al Tribunal Electoral la nulidad de la candidatura a la reelección de Bukele, principalmente argumentando que la Constitución lo prohíbe. Bueno, vamos a repasar algunos de los argumentos de esta presentación junto a César Reyes, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que se encuentra ya en contacto con nosotros desde El Salvador. Diputado, buenos días. Agostina Fiore los saluda desde la Argentina. Hola, ¿qué tal, Agostina? ¿Cómo estás? Un gusto para mí poder acompañarte esta mañana en tu canal. Igualmente. Bueno, a ver, para saber un poco más en detalle, ¿cuál es el marco jurídico en el cual se está haciendo este reclamo, en el cual el Partido Arena ha hecho esta presentación para suspender la postulación de Bukele? Agostina, mira, en El Salvador, el presidente de la República sabe que la reelección presidencial inmediata está prohibida, es ilegal y es inconstitucional. Lo sabe el vicepresidente de la República también. De hecho, ellos en el pasado lo han afirmado. Hay videos donde ellos han publicado diciendo que la reelección presidencial inmediata está prohibida y es inconstitucional. Lo saben los salvadoreños, lo sabe todo funcionario público y lo sabe también la comunidad internacional. Nuestra Constitución no solo prohíbe la reelección presidencial inmediata en un artículo, sino que lo prohíbe en 7 artículos de la Constitución. También habla en algunos de esos artículos de quien promueva la reelección presidencial, pues pierde sus derechos políticos como ciudadanos, e incluso habla también de una posible insurrección contra aquel que intente perpetuarse en el poder violando la Constitución para poder reelegirse inmediatamente como presidente. Pero esto tiene un contexto histórico, Agostina, porque en la región centroamericana hemos vivido este germen del autoritarismo históricamente, y por eso los países y las naciones de aquí en nuestra región se han visto en la obligación de poner la alternancia en el poder como un factor fundamental de sus constituciones y un factor obligatorio, porque si no, vámonos al pasado. Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras o Anastasio Somoza en Nicaragua. Entonces vemos cómo esta conducta autoritaria y de querer perpetuarse en el poder es un gen común que estamos viendo dentro de nuestra región, y vemos cómo eso va deteriorando constantemente pues nuestras democracias. Diputado, ¿hubo una reinterpretación en realidad de la Constitución a la hora de avalar la candidatura de Bukele? Porque digo, en realidad hubo sí una aprobación inclusive de la Corte Suprema, ¿no? Claro, pero debemos de recordar que la Corte Suprema de Justicia, que hizo esta resolución en favor del presidente Bukele para la reelección, fue una Corte Suprema de Justicia que fue impuesta el 1 de mayo cuando asumimos como diputados nosotros a la Asamblea Legislativa tras un golpe al órgano judicial que sufrió la Corte Suprema de Justicia, en donde los 5 magistrados que estaban anteriormente y que todavía no habían terminado su plazo como magistrados fueron destituidos ilegalmente por parte de la mayoría que tenía el presidente Bukele dentro de la Asamblea Legislativa. Fueron sustituidos y en su lugar fueron colocados unos abogados que en su mayoría eran empleados de Casa Presidencial y del presidente, y fueron estos los que a través de una resolución espuria pues avalaron o interpretaron la Constitución en beneficio de esta reelección ilegal que está queriendo hacer el presidente Bukele actualmente. A ver si me ayuda a interpretar esto. En las últimas horas uno de los jueces electorales dijo que Bukele debiera dejar su cargo 6 meses antes de que termine su actual mandato para poder alcanzar una reelección. ¿Cómo funciona eso y por qué ha argumentado esto uno de los jueces electorales? Esa es una de las tantas interpretaciones erróneas que están haciendo estos jueces electorales que hoy están pues
prácticamente de la mano con el órgano ejecutivo y de la mano con el presidente Bukele, porque nuestra Constitución no establece en ningún momento que el presidente de la República deba de renunciar 6 meses antes. ¿Por qué no lo establece? Porque la reelección presidencial inmediata ni siquiera está permitida. Son 7 artículos que la prohíben y es por tal razón que nuestra Constitución no lo contempla. El argumento que ellos esgrimen ante estas interpretaciones es que dicen que sea el pueblo quien tiene que decidir. Estamos viendo un escenario en el cual la popularidad se está imponiendo a la legalidad de nuestra Constitución. Claro. Es el mismo argumento que utilizó Daniel Ortega en Nicaragua y todos sabemos pues la realidad que se está viviendo en el país vecino de Nicaragua en estos momentos. Nuestra Constitución incluso establece que ningún funcionario público está por sobre nuestra Carta Magna, ninguna resolución judicial está por sobre nuestra Carta Magna cuando ésta contraríe lo que establece nuestra Constitución. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieron todas las herramientas constitucionales para declarar la improcedencia, incluso la nulidad de esta inscripción por parte del Partido Nuevas Ideas, pero lastimosamente no tuvieron la valentía e incluso días antes salió un magistrado que se abstuvo a dar su voto en favor de esta inscripción, en donde él decía que dentro del Tribunal Supremo Electoral existía miedo por parte de algunos magistrados de negarse a la inscripción del presidente Bukele y de su vicepresidente. Diputado, muchas gracias por este contacto. Seguiremos muy de cerca el proceso electoral allí y esta presentación, el resultado de esta presentación que han hecho ante la justicia. Muchas gracias. Gracias a ti, Agustina. Un gusto. Hasta luego.